Pues muchas gracias a Tutu Alicante por leer las palabras del el embajador John Bennett, que hizo hace más o menos 25 años, cuando salió de Guinea Ecuatorial. Después, como supongo que sabéis, recibió amenazas de muerte por parte del régimen, del gobierno en Guinea Ecuatorial. Ahora yo estoy aquí, a mí me toca solo moderar, no voy a decir nada más. Soy un profesor de historia y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, va a hablar un poco otro embajador de Guinea Ecuatorial, Mark Esquino, y yo voy a dejarle él mismo hablar por sí mismo, introducirse un poco, presentarse, digo. Después quiere hablar un poco David Casales, que va a hablar un poco sobre el contexto histórico de los Estados Unidos. Ha dicho que tiene algunas cosas que pueden ser relevantes. Y después el diplomático y ex embajador español, Ramón Gil Casares, que va a tener bastante tiempo. Yo voy a intentar limitar los discursos para que tenemos más tiempo para discutir después. Bueno, ahora Mark. Perfecto. Gracias, Jeffrey. Yo soy Mark Esquino. Yo fui embajador de los Estados Unidos en Guinea durante los años 2012 hasta 2015. Quisiera empezar agradeciendo los organizadores de este seminario internacional y particularmente al Instituto de Estudios Afrohispánicos por haber invitadome a hablar. Actualmente yo estoy jubilado del cuerpo diplomático de mi país y por eso las opiniones que voy a compartir con ustedes esta mañana no reflejan necesariamente la política de mi país, de Estados Unidos. La primera parte de mi discurso va a tratar sobre el reconocimiento diplomático de mi país, de Guinea Ecuatorial, y en la segunda parte voy a hablar de las relaciones de los Estados Unidos con Guinea desde tomó el poder Teodoro Obiang Nguema en Basogo. Voy a concluir hablando de mi tiempo como embajador en Malabo. Yo trataré de ser breve para dejar, como ha dicho Jeffrey, tiempo suficiente para preguntas. Voy a empezar. Antes de la independencia de Guinea, el presidente Lyndon Johnson se daba cuenta de la importancia en establecer una relación fuerte con esta antigua colonia española para proteger los intereses de seguridad de los Estados Unidos en la región. En un memorándum de septiembre de 1968, aquel entonces secretario adjunto al Departamento de Estado para África, el señor Joseph Palmer, escribió que Guinea tendría importancia más allá de su pequeño tamaño debido a su localización estratégica. Palmer dijo que a pesar del, en comillas, radicalismo ideológico en el movimiento independentista del nuevo país, las perspectivas eran buenas para el desarrollo de un liderazgo responsable y moderado. Es necesario tener en cuenta que en aquel entonces la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fue un foco principal de nuestra política exterior. El 26 de noviembre de 1968, Albert Shearer, embajador de los Estados Unidos en Lomé, Togo, presentó sus credenciales diplomáticas a Francisco Macías para ser acreditado embajador, pero no residente en Guinea Ecuatorial. Poco después, el periódico soviético Izvestia insistió que mi país tenía intereses nefarios
en reconocer la independencia de Guinea. Mantenía el periodista que para los Estados Unidos Guinea estaba en un punto estratégico que le daba acceso a toda África Occidental. La Embajada de Estados Unidos en Moscú informó que la Unión Soviética tenía intención de establecer una embajada en Guinea pronto. También había otros rumores sobre las intenciones de Washington antes de la independencia de Guinea. En un artículo del periódico francés Le Monde, postuló que Washington tenía la intención de establecer una base naval en la isla de Fernando Po. Pues, aunque esta información no fue la verdad, no cabe duda que durante la administración de Nixon, los Estados Unidos miraban a Guinea con una perspectiva de Guerra Fría. Pero desde el principio de los años 70, Washington era consciente de la realidad de Macías. Era un dictador brutal. En comunicaciones oficiales estaba descrito como errático, vengativo y posiblemente perturbado mentalmente. Era conocido también en Washington que Macías mataba a sus oponentes políticos. A pesar de esto, las administraciones Nixon y Ford continuaban sus esfuerzos para mantener buenas relaciones con Macías, viéndolo como contrapeso al comunismo en África. La Unión Soviética mantenía una embajada grande en la capital, además tenía una base naval en el puerto de San Carlos, que el gobierno de Macías decía era solamente relacionado con la pesca. No era verdad. También Washington estaba preocupado que los soviéticos podrían utilizar para fines militares el puerto de Santa Isabel y el aeropuerto de la capital. Empezando en 1971, la CIA se dio cuenta de la creciente influencia china en África. También Corea del Norte tenía una misión diplomática en Santa Isabel y el régimen Macías establecía relaciones muy cordiales con el régimen de Fidel Castro en Cuba. Pero por todo esto, los Estados Unidos estaban convencidos de la necesidad de una presencia física en Fernando Po. Sin embargo, la relación diplomática de Washington con Macías tomó un giro a peor después de un incidente extraño en agosto de 1971. En aquel entonces había una embajada pequeña en Santa Isabel establecida en el verano de 1979 y con solamente dos diplomáticos norteamericanos, un encargado de negocio y su asistente administrativo. Pues hay todavía muchas teorías sobre exactamente lo que pasó. Y mi compatriota, el señor Casadas, ha hablado de esto hace una semana. No voy a hablar con detalles. Lo que no está en disputa es que el encargado de negocios, Alfred Erdos, mató brutalmente a su asistente, Dan Leahy, en la propia embajada. El crimen generó titulares en la prensa norteamericana y también en la prensa internacional. Y esto trajo atención muy negativa al régimen de Macías. Erdos, quien posteriormente condenado por asesinato en los Estados Unidos, afirmó
como su defensa que se había vuelto temporalmente loco en Santa Isabel, donde la tortura y las ejecuciones sumarias eran ocurrencias diarias. Por su parte, el régimen Macías insistió que Herodes estuvo involucrado en un atentado de golpe de Estado unos meses anteriores y que esto de una manera tenía algo que ver con la muerte de señor Leahy. Pues el caso causó tensiones entre los dos gobiernos y Washington decidió no reemplazar inmediatamente al personal de la Embajada de Santa Isabel. Sin embargo, continuó su relación diplomática con Malabo desde la Embajada Americana en Camerún. Durante esta época había muchas demandas para cerrar la embajada en Malabo, pero el embajador americano en Camerún instó que una modesta presencia era necesaria y notó, y yo cito, es importante que Guinea Ecuatorial no llegue a ser un cáncer que podría afligir a África Central. Fin de cita. Pues como dije antes, mi gobierno pensaba que era importante tener esta presencia para vigilar las actividades de los soviéticos, los chinos, los coreanos del norte y los cubanos, no solamente en Guinea, sino también en toda África. Pero hay que decir que también había otra razón para mantener nuestra presencia en Fernando Po, y esto sí era el petróleo. El mes antes de la independencia de Guinea, el secretario adjunto para África observó que había importantes recursos petroleros cerca de sus costas. En 1970, Standard Oil de California tenía una concesión de Macías para la exploración de petróleo. Y también otras compañías norteamericanas como Mobil, Conoco y Gulf tenían interés en concesiones similares del gobierno. Claro, el petróleo no llegaría a ser un factor clave en la relación estadounidense y guineana hasta principios de los años 90, cuando una empresa pequeña norteamericana, Walter International, encontró un yacimiento grande de petróleo cerca de la costa de Guinea. Lo que está virtualmente ausente de las administraciones Johnson, Nixon y Ford es cualquier preocupación real sobre la falta de democracia, falta de respeto para los derechos humanos en esta antigua colonia española. No fue hasta que Jimmy Carter asumió el cargo en enero de 1977 que los Estados Unidos empezó a expresar su inquietud sobre las violaciones de los derechos humanos en Guinea. Hacia el fin del mandato del presidente Gerald Ford en 1976, Washington suspendió las relaciones diplomáticas con Guinea después que el régimen de Macías declaró al embajador de los Estados Unidos como persona no grata. Los Estados Unidos no resumiría la relación diplomática con Guinea hasta después del golpe de Obiang. En contraste con sus predecesores, Carter ponía mucho énfasis sobre el respeto de los derechos humanos como prioridad de su política exterior. Para Carter, Uganda y Guinea Ecuatorial eran entre los
peores violadores de los derechos humanos en todo el mundo. Al principio de 1979, el Departamento de Estado bloqueó un préstamo del Fondo de Desarrollo Africano a Guinea por razones de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la administración Carter descubrió que tenía capacidad limitada para lograr un cambio significativo en respecto a los derechos humanos en países como Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? De hecho, los Estados Unidos no daban asistencia económica a Guinea y tampoco no teníamos personal en la isla. En 1977, un secretario adjunto en el Departamento de Estado escribió una carta a un senador norteamericano y decía que esencialmente los Estados Unidos en esta época no tenía relación con Guinea. Y por lo tanto no podría hacer nunca, o no podría hacer mucho allá en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. Y cito, los Estados Unidos hacen lo que puede dentro de los límites de su influencia para mejorar la situación en Guinea Ecuatorial y para ayudar a reducir el sufrimiento. Fin de la cita. Pues la semana después de su golpe de Estado, el entonces teniente coronel Obiang Nguema Mbasogo mandó un telegrama comercial al presidente Carter. Y Obiang escribió, quiero fortalecer las relaciones amistosas entre nuestros dos países. Obiang insistió que fue necesario derrocar a Macías y dijo que el Consejo Militar, Supremo Militar, de que era presidente, tenía el apoyo de todos los ciudadanos guineanos. Finalmente, pidió a la administración Carter el apoyo moral, político, diplomático de su gobierno. No obstante, el Departamento de Estado mandó un memorándum a Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad en la administración de Carter, en que recomendó que los Estados Unidos no respondiera a telegrama de Obiang. El oficial del Departamento de Estado insistía que a pesar de que los nuevos líderes de Guinea habían hecho pronunciamientos en apoyo de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades civiles, muchos de ellos, incluyendo Obiang, habían formado parte del régimen represivo de Macías. En vez de responder a Obiang, el Departamento de Estado recomendó que la administración Carter mandará una delegación de evaluación de no gran o alto rango a Guinea para determinar sus necesidades humanitarias. Pero vamos a ver. El gobierno de Estados Unidos resumió su relación diplomática con Malabo en diciembre de 1979. Y el año siguiente se abrió de nuevo la sede diplomática en Malabo, encabezada por un encargado de negocios. Y durante los meses finales de su administración, Carter instó asistencia económica a Guinea. Pero como Randall Fegley, que escribió en su muy buen libro Equatorial Guinea, An African Tragedy,
el régimen Obiang no era más que, entre comillas, vino viejo en botellas nuevas. Muchos de los oficiales, estos nuevos, incluyendo Obiang, habían servido en el régimen de Macías y ellos tenían reputaciones para ser muy brutales. En agosto de 1982, después de 3 años del gobierno militar, hubo un referéndum en la cual se aprobó una constitución nueva y Obiang fue elegido a un mandato de 7 años como presidente. Estos comicios fueron los primeros de muchas votaciones cuestionables. Obiang reclamó que el 95% de la población aprobó la Constitución y su mandato para ser presidente. Era evidente desde el principio que Obiang no tenía ninguna intención de implantar una democracia en Guinea. En 1988, Obiang estableció el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, o PDG, como el único partido político en el país. Aunque Obiang era menos errático que su tío y no era mentalmente desequilibrado como él, Obiang gobernaba Guinea con un puño de hierro. No dejaba oposición política. En noviembre de 1980, Ronald Reagan, un fuerte anticomunista, derrotó a Jimmy Carter en las elecciones presidenciales. En sus 2 mandatos, Reagan veía a África como un protagonista en la rivalidad de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En noviembre del 1981, la administración Reagan nombró el primer embajador residente en Malabo, el señor Alan Hardy. Diplomático de carrera, Hardy incluyó entre sus prioridades la asistencia económica y la promoción de democracia. No obstante, su presencia en Malabo también se veía como un contrapeso a la influencia soviética. En este mismo año, Obiang dejó la agencia de noticias soviética TASS establecer una oficina en Malabo. Y Moscú también prometió asistencia militar y económica a Obiang, además de becas a la Unión Soviética. Claro, los Estados Unidos respondió con su propia asistencia económica y también becas a los Estados Unidos, ¿no? Gran sorpresa. Pues en 1988 el Cuerpo de Paz mandó sus primeros voluntarios a Guinea Ecuatorial. Pero durante los años 90, las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Guinea empeoraron. El embajador John Bennett, quien, acabamos de escuchar su mensaje final, llegó en Malabo en 1991. Y él mandaba a Washington cables muy abiertos, muy fuertes, sobre las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y también la falta de democracia. 2 años después, el embajador Bennett recibió amenazas de muerte
de una organización que tenía vinculación con el régimen de Obiang. Y Obiang también le criticaba fuertemente por su apoyo muy abierto a la democracia y la libertad de expresión, como acabamos de escuchar. A medida que las tensiones aumentaron, los Estados Unidos temporalmente retiró al embajador Bennett y se cerró el programa del Cuerpo de Paz. Y cuando salió Bennett en 1994, el gobierno de Estados Unidos no le reemplazó con otro embajador. Cerró la embajada al principio de los años 90. Irónicamente, este cierre coincidió con el boom de la producción de petróleo en Guinea por compañías norteamericanas, incluyendo Mobil, Marathon, Hess y otros. Como todo el mundo sabe, en los años 2000, Guinea llegó a ser el tercer productor más grande del petróleo en el mundo. Y en este mercado dominaban compañías norteamericanas como ExxonMobil, Hess, Noble y otros. Debido al creciente papel comercial de esas compañías y el aumento de sus empleados viviendo en Malabo, el gobierno de los Estados Unidos volvió a abrir su embajada en Malabo en 2003. Empezó de nuevo con un número reducido de personal y también con un encargado de negocios. En 2006 llegó un embajador residente en Malabo. Yo fui el tercer embajador residente en Malabo después de esta apertura de nuevo. Pues esto me lleva a la parte final de mi charla, en que hablaré muy brevemente de mis 3 años como embajador en Guinea. En Malabo yo tenía 3 metas siguientes. Primero, promover el buen gobierno, la democracia, los derechos humanos y la transparencia fiscal en Guinea Ecuatorial. Segundo, fortalecer la cooperación de seguridad en el Golfo de Guinea y combatir la piratería y el terrorismo internacional en África. Y tercero, abogar por la inversión de los Estados Unidos en Guinea y proteger los derechos de los ciudadanos americanos en mi país. ¿Tuve yo éxito en alcanzar estos objetivos? Pues yo diría que voy a dejar que otros hagan esta evaluación. Yo puedo resumirles algunos puntos destacados que creo que logré. Casi inmediatamente después de mi llegada en Malabo, me involucré en la defensa de los derechos humanos. Cuando el abogado guineano Fabián Nsue fue arrestado y detenido en la cárcel Black Beach. Fabián se fue allá para entrevistar a su cliente Agustín Esono Ngogo. Tomé una posición fuerte exigiendo responsabilidad del gobierno ecuatoriano. Insté firmemente al gobierno a respetar sus derechos legales. En parte, debido a estos esfuerzos, Nsue, Ngogo y otros fueron liberados. También
tenía reuniones frecuentes con la oposición, los partidos de oposición y representantes del partido PRG. Y yo siempre decía, yo no soy defensor de ningún partido político, pero sino más bien promovedor de los valores democráticos. Yo instaba al gobierno a implementar leyes contra el tráfico de personas, proteger los derechos humanos y dejar funcionar libremente las organizaciones de sociedad civil. Apoyaba los intereses comerciales de los negocios estadounidenses en Guinea y instaba a las compañías petroleras a apoyar la entrada de Guinea Ecuatorial en la iniciativa de transferencia de las industrias extractivas, ETI. Pues en Malabo trabajaba para expandir los intercambios culturales y educativos entre nuestros dos países. Durante mi estancia abrimos una biblioteca norteamericana en Malabo y también invitábamos a especialistas norteamericanos para hablar de libertad de prensa, de democracia, etc. Pues, en fin, yo tuve el gran honor de abrir una nueva embajada en Malabo II antes que me marché, o después, sí, antes. Pues, como otros embajadores en Guinea, mi responsabilidad principal era representar y defender los intereses de los Estados Unidos y también avanzar los objetivos de la política exterior del presidente Obama en aquel entonces. Voy a concluir que dejé Malabo muy decepcionado, exactamente como el embajador Bennett. El país, yo estaba decepcionado que el país no se haya vuelto más democrático durante mi mandato. El gobierno de Obiang, en mi opinión, no mejoró su respeto por los derechos humanos de sus ciudadanos, ni compartió con ellos de la prosperidad generada por la vasta riqueza petrolera del país. Creo que tenían valor los proyectos de responsabilidad social corporativa de las compañías norteamericanas de petróleo. Ellos financiaron para mejorar la educación y la salud en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, yo creo que ellos pueden y deben hacer mucho más para utilizar sus enormes ganancias en beneficio de los ciudadanos en Guinea Ecuatorial. Durante mi tiempo en Malabo, yo desarrollé una admiración muy grande para la gente de Guinea y entendía muy bien cómo ellos han sufrido durante 50 años. Y muchos de mis amigos, amistades que yo y mi esposa hemos hecho, bueno, hay amigos aquí de aquella época. Ahora, como ciudadano privado, estoy comprometido a hacer todo lo que pueda para ayudar a los guineanos ecuatorianos a avanzar la enorme promesa que fue evidente cuando Guinea Ecuatorial llegó a ser un país independiente. Muchas gracias.